Buenas tardes, que el Señor Jesús les bendiga poderosamente, amigos, hermanos, y los que, bueno, en esta tarde de domingo pueden conectarse para que podamos compartir este tiempo de la palabra. Y recuerde que este es su canal Invicto Bíblico Pentecostal. Déjenme por aquí colocar la pantalla. Listo, estamos aquí. Saludos para todos. Feliz domingo. Bueno, aquí hay una tarde lluviosa. Tenemos una tarde que Dios ha bendecido con lluvia. Y bien, hermanos, aquí para compartir con ustedes, eh, tengo deseos de mostrar este contenido, ya que, bueno, los amigos que creen en Santísima Trinidad, ellos explican de que Dios se compone de tres personas divinas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. O sea, Dios se compone. Eso es como cuando usted observa un ejemplo, una licuadora. Se compone del motor, el vaso y la respectiva tapa. Eso hace una licuadora. Si falta una de esas partes, entonces no funcionaría eficientemente ese instrumento, ese artículo, no funcionaría. Los amigos que creen en Santísima Trinidad, ellos tratan de mostrarle al mundo de que el Dios de la Biblia se compone, según ellos, se compone de tres personas divinas para poder ser Dios, para poder ser Dios. Entonces que ellos juntos hacen un Dios, cosa que, perdón, obviamente algo que está pero muy distante de la realidad o lo que la Biblia dice. Vamos a citar por aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Vamos a mirar esto para que usted pueda darse cuenta lo errado que están completamente los que les han enseñado o que predican un Dios compuesto de varias personas divinas que se compone de eso. Vamos a leer este versículo. Miremos por aquí este versículo, hermanos. Segundo libro de Reyes 19:19. Saludos para los que se van conectando, van apareciendo por allí. Hermano Lupillo, feliz tarde de domingo, hermano. Dice el hermano Lupillo. Saludos, mi hermano Bernulfo. Que nuestro Señor Jesús lo bendiga. Gracias, mi hermano. Bueno, hoy me tiré aquí afuera para compartir en esta tarde este tema, hermano. Al fin que dice la Biblia que hay un solo y único Dios, yo levanto la mano y digo, sí, ¿pueden los amigos trinitarios hacer lo mismo? Creo que no. Porque ellos dicen, nosotros creemos en un solo Dios, pero está compuesto. Igualito que una licuadora. La licuadora se compone del motor, del vaso y la tapa. Así dicen ellos que Dios se compone. Para poder ser Dios, necesita tener a una segunda persona divina, a una tercera persona divina, para poder ser Dios. Eso es lo que ellos dicen. Pero, ¿qué dice la Biblia? Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Ahora pues, oh Jehová, o Yuhei Bajei, o Yahvé, o Yahweh, o el Todopoderoso, o Adonai, el Shaddai, bueno, el mismo, el Creador. Ahora pues, Jehová, oh Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo, óigame bien, solo, no dice que está compuesto, o que está acompañado, o que está, qué sé yo, no dice
para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, dice, eres Dios. Vamos a esperar, hermano Lupillo, a ver si algún amigo trinitario, se atreve a ingresar por este medio, y entonces que él, sin titubeo, sin mucho perendengue, entre por acá y traiga un versículo que diga completamente, claramente, lo contrario, que diga que Dios está compuesto de tres personas divinas. Que nos traiga ese libro, ese capítulo, ese versículo, y nos diga la respuesta. La pregunta es clara, al fin que la Biblia demuestra, la Biblia, que existe un solo y único Dios, sí o no, y que lo pueda traer aquí ese versículo. Yo digo, la Biblia sí muestra a un solo y único Dios. Aquí acabo de citar el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Por ahí algún amigo entrará y dirá, bueno, es que sí existe un solo Dios, pero no es Jesús. Van a querer decir eso. Muchos amigos que no creen que Jesucristo el Señor sea Dios. Pero bueno, ese es un tema que lo estaremos viendo en la segunda parte. Aquí el asunto es, dice la Biblia que existe solo y un único Dios. Yo digo, claro que sí, lo dice la Biblia. Bien, ¿por qué es único? Porque es único, porque no tiene a nadie, no hay nada que a él se pueda igualar o se pueda comparar, no hay nada que sea semejante, no hay nada ni siquiera que a él se iguale. Lo dice el profeta Isaías cuando escribe en el capítulo 46 de su libro, mire, verso 5. Mira, aquí el Señor pregunta para ver si alguien por ahí tiene algo que a Dios pueda igualar o pueda comparar o que sea semejante. Pregunta el Señor, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Esta es la pregunta que Dios hace a través del profeta Isaías. Los amigos trinitarios tendrán por allí algo para mostrarle a Dios y decirle, vea Señor, escúcheme, nuestro Dios Todopoderoso, usted sí tiene algo semejante. Yo le traigo aquí para mostrarle si no se acordaba. ¿Podrán ellos hacer eso? En definitiva, ¿podrán ellos hacer esto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí una breve pausa, mi estimado, una breve pausa para darle oportunidad que algún amigo por allí, qué sé yo, que V. Rúa, el peleón de V. Rúa, el hombre del machete, aparezca por ahí. Qué sé yo, que el defensor de la Trinidad, Elkin Grueso también. Elkin Grueso apareció con un bautismo trinitario y, y está agarrado del moño con Ángel García, porque Ángel García dice que no hay bautismo trinitario. O sea que nosotros no tenemos ni siquiera que refutar a los trinitarios. Ellos solitos se refutan entre ellos. Ángel García, él cree en el bautismo en el nombre de Jesús. Él no cree en el bautismo trinitario, pero es trinitario Ángel García y por eso le cae malísimo a los demás trinitarios, porque él dice que el bautismo en el nombre de Jesús es el correcto, es el bíblico. Pero lo malo de esa explicación de este señor Ángel García es que él dice que el candidato a bajar a las aguas tiene que invocar el nombre sobre su propia vida, no el ministro ni el pastor. Ese argumento la Biblia lo destroza. Pero, ok, no estamos aquí hablando de bautismo, eso lo veremos en otra oportunidad, porque el tema de hoy es que dice la Biblia que existe un solo y único Dios. Claramente nosotros los universitarios decimos sí, solo y único. Nuestro Dios es solo y único. El hermano Lupillo comparte y dice por aquí el hermano Lupillo, toda la Biblia habla que Dios es uno
y único. Estamos completamente de acuerdo, mi hermano Lupillo. Toda la Biblia, miren, no hay ningún por ahí un versículo, por ejemplo, que se haya escapado y el Señor haya dicho, no, es que por aquí hay tres personas divinas conmigo. Ah, es que se me había olvidado. Disculpen, se me había olvidado. Por aquí está la segunda persona y la tercera persona. Se me ha olvidado meter en el paquete, en la presentación, se me ha olvidado meter dos más por aquí. No, eso no lo encuentra, eso no existe. No existe tal cosa. La Biblia sí enfáticamente dice que solamente nuestro Dios es único porque no tiene semejante. Pregunta a Dios, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? ¿A quién me asemejáis? ¿A quién me iguala o me igualáis? ¿O a quién me puede comparar? ¿A quién me pueden comparar para que seamos semejantes? Para que seamos semejantes. Bueno, como no hay respuesta, entonces el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, en el versículo 9, Él llega y dice lo siguiente, acordaos de las cosas pasadas. Bueno, entonces aquí los amigos titanes tienen que ir a las cosas pasadas, allá en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, la Torá, exactamente en la ley, los profetas, en las ordenanzas, tienen que ir allá a revisar, exactamente lo que Dios dice, vayan a revisar, acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, o sea que Dios no ha dejado de hablar y decir que Él ha sido único, solo y que no ha tenido acompañantes. Toda la vida lo ha dicho, todo el tiempo lo ha dicho. Dice aquí, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y dice, y nada, le pone un sello, y nada hay semejante a mí. Punto. Fin del dilema, fin del tema. Entonces, esto es un asunto que los amigos trinitarios no pueden hacer. Ellos no pueden ser tan contundentes como para decir, miren, aquí está el bloque de versículos bíblicos que enseña que Dios es tres personas divinas. Ellos no pueden hacer eso. Y porque no pueden hacerlo, porque no pueden mostrar pruebas fehacientes de que tienen un Dios plural y compuesto de personas, entonces se molestan, crujen los dientes, se enojan y quieren hasta aniquilar, quieren acabar con la unicidad y con los que predicamos que tenemos un solo y único Dios. Quieren aniquilarlo, quieren exterminar a todos aquellos que prediquen y enseñen que solamente hay un único y solo Dios. Pero continuemos, vamos a darle, al que no le gusta la sopa, le vamos a dar dos tazas para que quede bien nutrido. Vamos a darle más material para que esa idea errónea pueda salir de la cabeza de aquellas personas, número uno, de aquellos que predican ese error. Y número dos, darle el mensaje a aquellos que han sido víctimas de ese error. Citemos por acá, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primer libro de Samuel, qué sabrosa esta tarde, mis hermanos, porque aquí en esta área se puso lluviosa, entonces se puso fresquita la tarde, y dije, bueno, vamos a compartir con los hermanos en el segundo libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vamos a compartir esta bendición que va a ayudar a otros y a muchos a salir de su error. Voy a darle Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2. Mire cómo dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Estoy citando el Antiguo Testamento, no me he metido al Nuevo Testamento, porque como le dice de Manu Lupillo por aquí, toda la Biblia, toda la Biblia habla que Dios es uno y único, toda la Biblia. Y voy a tocar versículos hasta que el tiempo me lo permita. Tengo, hermano, una tira interminable de versículos que muestran que eso es nuestro Dios, que Dios es uno y único. ¿Está bien?
Bienvenido. Recuerde, usted puede dejar su comentario, puede ahí clicar y dejar, qué sé yo, un comentario y también un like. Un like. Deje su reseña de que usted por aquí pasó. Si es amigo trinitario, si usted cree en Santísima Trinidad, bienvenido. Póngase cómodo y vamos para adelante. Ok, como les estaba diciendo, tengo una tira interminable de versículos, un resumen de textos bíblicos que he sacado que hablan exactamente de eso. Invitaría a los amigos que creen en Santísima Trinidad que por favor ellos puedan sacar un listado, tómese su tiempo, hagan un listado de todos los versículos que hablan y dicen claramente que Dios está compuesto de tres divinas personas, que Dios es una Trinidad, que Dios está compuesto de varias personas divinas, que Dios es tres. Saque un listado y preséntelo. Venga por acá, yo le invito, venga por acá, acérquese y muestre que eso es verdad. Para que la gente, los que creen en Santísima Trinidad, puedan tener más firmeza y más argumentos en lo que están creyendo. Yo le pido ese favor a todos los pastores del mundo que son trinitarios, todos los pastores del mundo, todos, que hagan una lista de todos los versículos que dicen que Dios es tres personas, que Dios está compuesto por tres personas divinas, que Dios es tres, todo eso sáquelo por ahí una lista y tráigalo por acá y muéstrelo para que sus eh, amigos que creen en Santísima Trinidad, ellos puedan tener más argumento de peso y puedan hablar, puedan mostrar todo esto y así le van a creer. Bueno, yo voy a mostrar el resumen de versículos que enseñan que Dios es único, solo y que no hay nadie más con él. Como les decía, los amigos que creen en Santísima Trinidad, ellos tienen un Dios parecido a la licuadora, que se compone, la licuadora se compone del motor, ¿cierto? El vaso y la tapa. ¿Está bien? Se lo conecta y trabaja, ¿cierto? Eso es una licuadora trabajando. Si falta una cosa de esa, entonces la licuadora no funciona. No va a cumplir con el oficio. Aunque falte la tapa, usted no va a poder usarla, a menos que agarre un plato y se lo ponga encima. Entonces ya la figura cambió. Entonces, ellos tienen un Dios parecido a la licuadora, que se compone de varios accesorios para poder ser licuadora. Sí, exactamente. Buena esa analogía. Otro pastor por allá de esa misma línea, sí, entonces de esa misma línea lo comparó, lo igualó con con un perro mitológico llamado el cancerbero. Un perro que de la mitología griega lo metieron ahí. Los griegos eran muy fascinantes para creer otras divinidades. Entonces, este predicador que es bastante conocido y lo siguen mucho, que es William Lane Craig, él tuvo una analogía de este perro y dice, es que así es, son tres centros de conciencia, tres voluntades que trabajan en beneficio de ese cuerpo y que ese perro era que cuidaba las puertas del infierno. Bueno, él solito se ahorcó y obviamente muchos trinitarios cuando hacen este ejemplo, esta analogía, se las presentamos, se molestan como que si nosotros quisiéramos como ofenderle. No, el mismo padre de ustedes, el mismo eh, erudito trinitario fue el que tomó esa analogía. Dice el hermano Lupillo por aquí, no entiendo por qué se aferran con sus tres personas divinas, cuando la Biblia no habla de tres personas divinas. Sí, estimado, ellos se aferran a esta cuestión y no quieren soltarlo, no quieren soltar ese hueso llamado Santísima Trinidad. Voy a parar por aquí, mis estimados, una breve reseña, ya vuelvo con ustedes, ya seguimos, hermano, una breve
Bueno, seguimos aquí, hermanos, seguimos con nuestro compartir, seguimos, estuvimos por acá. Bueno, entonces, mis estimados hermanos, bueno, como les decía, el hombre William Lane Craig, bastante erudito y letrado en la Trinidad, metió la patota diciendo que la Trinidad era como el perro cancerbero, un perro mitológico que cuidaba las puertas del infierno. Ese es un gran problema en el cual se metió. Vamos a citar por acá, hermanos, estamos hablando del tema. Al fin que dice la Biblia, que Dios es único, solo y absoluto. Claro que sí. Versículos que hemos estado citando, primer libro de Samuel 2:2, porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Está bien? Seguimos por acá. Vamos por acá por otro material. Segundo libro de Samuel 7:22. Aquí adelantico, mire, 7:22. Vamos anotando. 7:22. Dice 7:22 del segundo libro de Samuel. Mire, tengo una lista de versículos aquí en mis notas y solamente del Antiguo Testamento. No he entrado al Nuevo. Una tira completa. Dice el 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. No hay como tú. Ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Estos versículos son los que son una piedra en el zapato para los amigos trinitarios, porque ellos no tienen material para contradecir. No pueden usar la Biblia porque la Biblia no les ayuda. Por ningún lado. Mire cuántos versículos ya he citado. Ellos no tienen material para decir Dios es tres por aquí, Dios se compone de tres por acá, aquí está la primera persona, está la segunda, está la tercera, aquí están las tres juntas, aquí hay tres tronos, aquí hay... No pueden hacer eso porque no hay material donde ellos puedan agarrar para sustentar su idea loca. Ok, ¿qué más podemos aportar por acá? Otro versículo. 8:60 del primer libro de Reyes, 8:60. Vamos rápidamente por aquí, vamos a darle un poquito de material para que ellos vean y observen que nosotros no andamos inventando nada. 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Que Jehová es Dios y no hay otro. Más versículos, Salmo 18:31, Salmo. Vamos para Salmo 18:31. Salmos 18:31. Lo tenemos por aquí. ¿Qué nos dice? 29:31. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué tal si vamos a hacer? ¿Qué tal si le enviamos a los amigos trinitarios? Vamos a enviarles por aquí, por este medio, una invitación a ver quién se atreve a ingresar. Vamos a ver por aquí si ellos desean ingresar. Bien, vamos a decir desean ingresar. Déjenme por aquí, los invito a ver quién entra. A ver quién entra en esta tarde domingo para que diga por aquí. Venga. Vamos a ver por aquí si entra. Ok. Ok, puede ingresar, vamos a decir así. Puede ingresar. Ok, listo. Va para allá. Bueno, vamos a esperar a ver quién aparece por ahí. De fijo que sale el hombre del machete afilando su rula. V-rula. Vamos a ver si aparece por ahí, hermano. Pero ustedes saben que entre los trinitarios él es bastante
se le sube la piedra con nada. O sea, rapidito se enoja, se molesta, porque él dice que hay tres: Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo. Eso es lo que dice él. Pero usted le pide versículo, no puede demostrarlo. Entonces entra de una vez a la defensiva, está peleando. ¿Correcto? Pero no puede demostrarlo por la Biblia, no puede demostrar tal cosa por la Biblia. Entonces, vamos a seguir por acá, hermanos, mirando estos versículos. Salmo 86:10. Salmo 86:10. Vamos a ver quién apareció por acá. Ricardo. Ok. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar por aquí. Agregar al escenario. Ok. Buenas tardes, estimado Ricardo Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernulfo Ballestero, ¿cómo está? Eso, mi amigo, cuénteme. Oye, Ricardo, la cosa está así, mira. La situación está así. Te explico cómo está el asunto. La Biblia, por aquí, déjame pongo un poquito de volumen porque se me fue el audio. La Biblia enseña enfática y claramente, enseña que solo hay un Dios, que es único, que es solo. ¿Está bien? ¿Quién viene por acá? A ver, llegó Uber Rúa. Bueno, vamos a agregarlo. Uber, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Bernulfo. Jehová Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, al que tú niegas. Aunque lo niegues, deseo que Él te bendiga. Ok, Uber, feliz domingo para ti y para Ricardo, bienvenidos. Ok. Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez okay. Es el binitario. No sé si es binitario, si es trinitario, si es... Hola, no sé. Como usted me quiera llamar. ¿Cómo va todo, Ricardo? Jehová Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios te bendiga. ¿Por qué no le dice que niega? Igualmente. Él no lo niega como usted. Él niega al Espíritu Santo. Usted niega al Hijo de Dios y al Espíritu Santo y al Padre. Bueno, estimado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mire, hay una pregunta aquí en pantalla, la cual consiste en lo siguiente: al fin que dice la Biblia que existe un solo y único Dios, ¿sí o no? Esa es la pregunta, que hay un sí o un no, pregunta cerrada. Luego de dar un sí o un no, usted debe explicar por qué cree que no existe un Dios solo, único y absoluto. O si lo cree, que existe un solo y único Dios, ¿por qué lo cree? ¿Qué tal si podemos compartir de esta forma? ¿Está bien? Entonces, ¿quién quiere? Bueno, pues vamos a hacerlo por orden de llegada. Entró primero Ricardo Gutiérrez, el cual va a tener sus minutos para decirle aquí al pueblo por qué él cree que no existe un solo y único Dios, o por qué él cree que existe un solo y único Dios. ¿Sí o no? Listo, entonces, Ricardo, si me está escuchando, para que usted tome unos 5 minutos y usted pueda hablar exactamente esto. A partir de ya. Listo, dele, Ricardo. Ya, lo que yo creo que hay un solo y único Elohim, ¿ya? Porque a mí la escritura en el Antiguo Testamento me muestra a un Elohim, que se hayan inventado no sé cuántas cosas, que es majestático, que es plural, superlativo y todo eso a mí no me convence porque yo no lo veo en la escritura. Pero sí veo en la escritura que está la palabra Elohim. ¿Por qué al Elohim verdadero ya se le ocurrió que se usara esa palabra ya y no Eloh? Entonces, por eso para mí hay un único y verdadero Elohim, verdadero, ¿ya? Por eso vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que se muestra a dos, a un padre y a un hijo. Ya vemos que en Job 33:4 dice el
Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me vivificó. Vemos que en Apocalipsis 5:13 se están adorando a dos, no a uno. Vemos en Apocalipsis 3:12 que es el nombre de dos, no de uno. Vemos en Apocalipsis 14:1 que es el nombre de dos, no de uno. Ya, el Hijo dijo, yo y el Padre uno somos. En ese uno somos se encerró él y el Padre. Ya, y dijo somos, no dijo soy. El Hijo dice en Juan 17:3, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste. Entonces, a este que tú enviaste, ya él, el Hijo de Dios, dio a conocer al Padre. Entonces, en primera de Juan 5:20, Juan el apóstol no puede estar dando a conocer al Padre porque el Hijo ya lo dio a conocer. Entonces, Juan está hablando del Hijo. Por eso dice, estamos en el Hijo de Él. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo, otro testigo del Hijo, dice que aun cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra, sin embargo, para nosotros un Dios y Padre y un Señor. Pero ¿quién es este Señor? Ahora tenemos que ver. ¿Quién es este Señor? El mismo Juan el apóstol, como dije, dice que es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ahí en el Padre y el Hijo está el Elohim verdadero. Ya. En el Nuevo Testamento ya se hace una diferencia, ya se habla de todopoderoso, ya del Hijo como todopoderoso en Apocalipsis 1:8 me parece que es, en el 4, ya. Vemos también que el mismo Hijo dice en Juan 5:19, lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace, Él está poniendo su poder al mismo nivel del Padre. Entonces no hay uno en singular, sino que son dos plural, pero este dos plural es uno como Elohim verdadero. ¿Ya? Hay muchos textos, porque por eso, ¿cómo es que si es uno, cómo es que hay que conocer a dos? ¿Cómo es que la vida eterna consiste en conocer a dos? ¿Ya? Entonces, no tiene sentido que la Escritura hable de uno por un lado y por otro lado hable que son dos. ¿Ya? Si vemos en el principio, la Escritura nos muestra a dos y al final dos terminan reinando, así como empezó todo, terminan reinando dos. Hay 9 textos que habla de eso, ¿ya? Dice la ira de ellos, dice el que está sentado ahí, el Cordero, ¿ya? Entonces, esa sería mi participación. No sé cuánto me queda. Estimado, final para el estimado Ricardo Gutiérrez con su participación. Ahora, bueno, estimado Uber Rúa, te toca. Éntrale 5 minutos, dale, Uber. ¿Por qué crees que no hay uno solo? Usted también va a responder la pregunta, o va a ser como todas las otras veces que nunca ha respondido la pregunta. Claro que sí, vamos a responder, dale. Listo. Ya está corriendo tu tiempo. Algo, mire, Bernulfo, me gustaría preguntarle también algo a Ricardo y a ti. Habría que añadirle un poco más a la pregunta que tú haces, Bernulfo, porque tú dices, y estamos de acuerdo, que la Biblia nos menciona que hay un solo y único Dios verdadero. Hay un solo y único Dios. Habría que agregarle a esa pregunta una cosita más. A usted, yo le pregunto a usted y a Ricardo, ¿hay un solo y único Dios verdadero? No sé si Ricardo cree que Dios es persona o que el Padre y el Hijo son personas o son manifestaciones o qué son. Y esa es la pregunta que hay que redondear, Bernulfo. La Biblia nos enseña que hay un solo y único Dios verdadero en 3 personas o en 3 manifestaciones o en 3 modos o en 3 roles o en 3 qué. O un solo y único Dios verdadero en 3 divinidades, como creen otras sectas, los testigos de Jehová, los mormones, que creen que sí, es un solo Dios, pero que finalmente terminan siendo 3 deidades o 3 dioses. Hay que redondear bien la pregunta. Pues la Biblia nos enseña que hay un solo y único Dios. Pero yo veo en la Biblia que nos enseña que hay un solo y único Dios, y nos lo enseñó el mismo Señor Jehová Salvador, el Mesías, pero que ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo y son uno. Son una unidad, no son uno en cantidad, no son uno en unipersonalidad,
como cree Bernulfo, son uno en unidad, y eso lo enseñó el Señor Yeshua. Muy fácil, mire dónde enseñó el Señor Yeshua según Bernulfo, donde el Señor Yeshua enseñó politeísmo, porque es que sin la Trinidad no se puede explicar al Mesías, no se puede explicar el misterio del Mesías, del Padre y del Mesías, como dice Colosenses 2:2, el misterio de Dios Padre y del Mesías. Mire, el Mateo 22:41 en adelante, mire la pregunta que hace el Señor Yeshua, Bernulfo, póngale atención. El Señor Yeshua le pregunta a los fariseos, ¿qué pensáis del Mesías? Dice, ¿de quién es hijo? Oiga, pues la pregunta que les hace Bernulfo. No les pregunta de quién es modo, de quién es manifestación, de quién es rol, de quién es otra existencia en carne. No, de quién es hijo. Y con esa pregunta ya nos está dando por sentada dos cosas. Que el Mesías es el hijo y que tiene un padre. ¿Sí o no? Nada más con la mera pregunta. Y los fariseos le responden de David. Y Jesús no los niega, él no los contradice. Él dice, ¿cómo pues David, siendo su padre, lo llama Señor? Y mire la explicación que da el mismo Señor Yeshua del Salmo 110, que es el texto que él les comparte. Dice, ¿cómo el Mesías, cómo David, siendo el padre del Mesías, lo llama Señor? Y les explica el Salmo 110, donde dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se da cuenta? Él no niega que David, porque la Biblia y otros textos nos dicen que el Mesías es un descendiente humano de David. Pero Jesús los lleva un paso más allá. Dice, el Mesías no es solo un descendiente humano de David. El Mesías es el Hijo de Dios. Y según el Salmo 110, ¿quién es ahí el que es el Padre? Jehová. Ahora, usted me preguntará, ¿y dónde está el pajarito? ¿Cierto? Pregunte, ¿y dónde está el pajarito ahí en el Salmo 110 o en lo que está explicando Jesús? ¿Dónde está el pajarito? Porque para usted el Espíritu Santo es un pajarito, ¿cierto, Bernulfo? O Ricardo, ahí mismo, mire lo que enseñó el Señor Jesús, dijo, cómo David, inspirado por el Espíritu, y es una referencia al Espíritu Santo, lo que para usted es un pajarito, Bernulfo, mire el Señor Jesús enseñando politeísmo, enseñando Trinidad en ese texto, o enseñando qué, Bernulfo, porque yo creo que usted me muestre en la Biblia que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son realidades personales, muéstrame un texto donde diga que son modos, que son manifestaciones, que son roles, que son formas de existencia. Un texto claro, contundente, que cierre cualquier polémica por ese lado. Mire, el mismo Señor Yeshua, según su forma de entender, enseñando politeísmo, menciona en el Salmo 110 que está Jehová el Padre hablando con el Señor, que es Jehová Salvador el Hijo, y David inspirado por el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Mire cómo se le juntan a usted los tres modos o los tres roles en los que usted cree. Se le junta el Padre, el Hijo y el pajarito. Se le juntaron ahí en el Salmo 111. Y no lo vemos, el pajarito no lo vemos por ningún lado según usted. Pero Jesús les dice que ahí estaba el Espíritu Santo inspirando. Ahora, ¿cómo entiende ese texto un modalista? Ese texto un modalista tiene que entenderlo. Dijo Jesús el modo Padre. Se dijo a él mismo el modo Señor, inspirado a David el modo Espíritu Santo. Así tienen que entender ese texto los modalistas. ¿O de qué otra manera lo pueden entender sin negar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Sin negar alguna de las dos. Ahora, si no son realidades personales, Bernulfo, muéstrenme un texto donde diga que son modos, manifestaciones, roles o cualquier otra cosa. Continúa. Tiempo. Bueno, voy aquí. Voy con mi tiempo entonces acá. Bueno, pueblo y los que están aquí presentes, tenemos que entender, voy con mi presentación o mi argumentación desde la perspectiva unicitaria bíblica. Tenemos que entender que tenemos un solo y único Dios, o solo hay un Dios que es indivisible, que es imposible de partirlo en trocitos o separarlo. Es indivisible y sin distinción de personas, ya que no se puede partir, no se puede dividir, tampoco se puede personificar o poner que son varias personas. Esto no lo dice la Biblia, esto no lo enseña la Biblia, es imposible. Cito versículos que enseñan que nuestro Dios es único, solo y absoluto. El Salmo 18, versículo 31 nos dice,
Noten lo que dice el Salmo 18, verso 31. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová, o Yahweh, o Yahvé, o Adonai, o el Señor, el Todopoderoso? ¿Quién es este si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Este nuestro único Dios que es mostrado por la Biblia, que esto es lo que la Biblia enseña. Él quiere que todos los pueblos sepan, para que todos los pueblos sepan que solo Él es Dios. El amigo por allí, Ricardo, argumentó algo. No estamos en tiempo de refutar y de las clases de cosas, estamos mostrando. Yo estoy mostrando por la Biblia que sí, la Biblia enseña que solo hay un único y solo Dios, que no hay otro, que no hay dioses con Él, que no hay semejante, que no hay comparable. Isaías capítulo 46 es una pregunta que Dios le hace al amigo V. Rúa, como también a Ricardo. Me quedan 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué dice? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Bien, el mundo trinitario dice que son coiguales. El Padre como el Hijo, el Espíritu Santo son coiguales, son coigualdad. Pero Dios pregunta, ¿a qué me igualáis? ¿A qué me comparáis para que seamos semejantes? Y dice el 9, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. ¿Qué dijo Dios en los tiempos antiguos, tiempos pasados? Escuchen, no es que a Dios no sufre de amnesia. Si Dios dice algo, lo mantiene por todo el tiempo. Entonces, los tiempos pasados, tiempos antiguos, dice Él, porque yo, primera persona, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Estos versículos son concluyentes y puedo seguir citando infinidades de versículos donde Dios muestra que Él es único, solo y absoluto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 22. No hay como tú. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 23. Jehová Dios de Israel. 8:60. Los pueblos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Salmo 8:31, Salmo 83:18, Salmo 86:10. Segundo libro de Reyes 19:19. Solo tú, Jehová, eres Dios. Isaías 44:8. No hay Dios sino yo. 45:5-6. Yo soy Jehová y ninguno más. Isaías 45:18. Yo soy, dice aquí, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y puedo seguir citando más textos. Hay en el Nuevo Testamento más material, pero quiero compartirle y decirle que esto es lo que dice la Escritura. Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová, porque Él es. Jeremías 23:23. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Así te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro. El 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Puedo seguir citando Daniel capítulo 2, verso 28, pero hay un Dios en los cielos. Joel 2:27, yo soy Jehová vuestro Dios. Isaías 44:24, yo Jehová que lo hago todo. Y puedo seguir citando, porque la Biblia, toda la Biblia, escuche bien, estimados oyentes aquí, toda la Biblia, como dice el estimado Lupillo, toda la Biblia habla que Dios es uno y único. ¿Está bien? Hasta aquí mi tiempo. Bien. Ahora sí, vamos con la etapa de preguntas. Vamos a hacer las preguntas. ¿Qué les parece? Vamos a hacer las preguntas. Ahora sí, el estimado Ricardo Gutiérrez. Ricardo, tienes tu pregunta. Suelta tu pregunta, por favor. Ya, sí, aquí, mire, justo el texto. ¿A quién se la vas a hacer? A usted. Listo, dale. El mismo texto que usted me está dando aquí, mire cómo Dios es sabio, se pasó, mi Dios, se pasó. Aquí dice en Salmo 18:31, ¿por qué en una parte dice Dios y si vemos la etimología de la palabra dice Eloj? Y en la segunda parte en donde vuelve a decir Dios, dice Elohim. ¿Por qué a mi Dios, mi Elohim verdadero, se le ocurrió
en una parte poner Eloj y en el otro lado poner Elohim. Uno es plural y el otro es singular. ¿Me podría explicar eso? Bien, estimado, voy a tomarme mi tiempo. Voy aquí 3 minutos para responderle. ¿Está bien? Aquí y voy. Ok, estimado Ricardo, ya con los versículos que yo le he dado, eh, creo que es suficiente para que su respuesta quede clara. Ahora, cuando usted dice de Elohim o de Eloja o de que no está mostrando que sean varias personas divinas. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque ya nuestro Dios dijo que Él es el solo Jehová, el solo Dios. Entonces usted me dice, trae colación, es que es Elohim. Ok, Elohim, usted dice Elohim es que dioses o gobernantes o poderes o autoridades. Sabiendo usted que la única autoridad, el único poder, el único gobernador es el único Dios. Aunque existan otros dioses, otros gobernantes o otras autoridades, hablando acerca de la tierra, para nosotros solamente hay una sola autoridad o un solo Dios, solo Elohim, el Padre, ¿correcto? El creador de todas las cosas. Entonces, no hay por dónde, estimado Ricardo, que usted pueda mostrar a la gente de que Dios tiene, aparte de ser la máxima autoridad, tiene otros que también son, o un segundo que también sea otra autoridad máxima. No existe tal cosa, por cuanto la autoridad máxima o el gobernante soberano ha dicho que no tiene semejante y no hay nada que a él se pueda comparar, no hay nada igual. Entonces creo que aquí usted tiene que reconsiderar lo que está creyendo, porque no existe una autoridad superior, porque encima de Dios no vive nadie, no está nadie por encima de Dios. Entonces, sepa y entienda que al ser él el único gobernante, el único Dios, la única autoridad divina, los demás son hombres que tienen autoridad en la tierra, son personas, son gobernantes, son reyes, son autoridades, pero en la tierra. Por lo tanto, su pregunta queda completamente contestada y a la vez usted queda completamente por el suelo porque no puede demostrar, no puede decir, no puede tener un texto que diga que Dios tiene otras personas que trabajando con él o que tiene otras autoridades que le acompañan, que para él poder tomar consenso o hacer algo tienen que pedirle a las otras autoridades que le aprueben o le liciten lo que él va a hacer. ¿Se da cuenta? Por eso él dice que acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, o sea, yo soy Elohim, la única autoridad, el único gobernante, y no hay nada comparable ni semejante a mí. Hasta aquí mi tiempo con esta respuesta para el estimado Ricardo Gutiérrez. ¿Está bien? Cuando usted quiera, puede refutar mi respuesta. ¿Está bien? 3 minutos para que responda, para que usted refute, ¿yo? Ya. Empiezo entonces. Ok. Espera un momentico, 3 minuticos para que usted refute. Ya, dele. Ya. Bueno, por eso me encanta la escritura, me encanta y por eso yo creo que Dios puso amor en mí por ella, porque la misma escritura la refuta. Él dice que no hay otro fuera de él. Entonces, ¿a quién le dice hagamos? ¿A quién le dice descendamos? ¿Por qué no dice descenderé? ¿Por qué no dice haré? ¿Por qué no dice como uno de mí mismo? ¿Por qué él dice, dice que no sea que sea como uno de nosotros? ¿Ya? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura refuta la interpretación de Bernulfo Ballesteros, porque él dice, y él usa la palabra Dios, pero ahora usó la palabra Elohim. Pregunta que si acaso es gobernante, se le aplica al Padre y al Hijo como de la naturaleza divina, ¿ya? Por eso Pablo dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, ¿ya? Pero por otro lado, Pablo dice que sirvamos al Hijo, al Mesías, como esclavizados, ¿ya? ¿Cómo es que lo vamos a servir si él no es por naturaleza divino? Entonces, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento, a donde se va Bernulfo, dice hagamos si es el único?
¿por qué dice descendamos si es el único? Entonces, claro, si fuera un texto, ya, por aquí, por allá, como escondido, pero no es solo un texto, son muchos textos, ¿ya? En donde en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me vivificó o me dio vida. Entonces, ¿acaso Job no sabía lo que estaba diciendo? ¿Mm? Ahí está hablando de dos, por más que quieran esconderlo, ¿ya? Y el Hijo, cuando dice yo y el Padre, uno somos, ¿ya? Dice somos, no dice soy. O cuando dice en Juan 17:3, que te conozcan a ti, ¿ya? El único Dios verdadero, él debió haber quedado ahí, nada más. Pero dijo, y a quien tú enviaste. Entonces la vida eterna consiste en conocer también al que envió el Padre. También vemos en Apocalipsis 3:12 y 14:1, si fuera uno solo, sería el nombre de uno, no el nombre de dos, ¿ya? Entonces, lo mío no queda por el suelo, totalmente diferente, totalmente lo contrario, ¿ya? ¿Por qué Juan en la segunda carta dice, el que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías no tiene a Dios? Aquí hace un contraste. Dice que el que persevera en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo. Ok. Bueno, el estimado ha terminado su tiempo acá para nuestro amigo Ricardo Gutiérrez, el cual ha tenido chance refutar, para refutar. Y me toca la pregunta para que cerremos aquí, Uber. Cerremos con el arranque aquí con Ricardo, que me hizo pregunta a mí y yo le respondí, él me refutó. Entonces ahora le pregunto yo a él para que él responda y yo le refuto y entonces después me agarro con usted, Uber. ¿Está bien? Termino ahí con Ricardo y voy con usted entonces. Ok, Ricardo, usted viene a este espacio a mostrar, déjeme pongo aquí el tiempo de mi pregunta, voy a reanudarlo acá, un momentico. Ok, voy con una pregunta breve, clara y concisa. Primero que todo, ya le dije que hay un Dios indivisible, o sea, imposible de dividirlo, y menos en personas. Usted cree en dos personas divinas. Eso es imposible demostrarlo de que Dios se pueda dividir en dos personas divinas, dos personas. La Biblia enseña que Jesús, Jesús, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso se encuentra en Colosenses 2:9. Usted tiene que irlo leyendo ya. ¿Está bien? Entonces, todo lo que es Dios habita corporalmente en Jesús. Pregunta, ¿es Jesús ese único Dios manifestado en carne? ¿Sí o no? Si es sí, explique por qué Jesús es Dios manifestado en carne. Si es no, también lo debe explicar. Toma su tiempo para que responda. 3 minutos para que responda. Dele. Ya. Su pregunta es según el texto de Primera de Timoteo 3:16. Ahí dice, Él fue manifestado. Entonces, ¿quién se manifestó No, es no, el Hijo? Ricardo, te dije Colosenses 2:9. 2:9. 2:9. Pero que usted está hablando de manifestación. Entonces, por eso, Colosenses 2:9, lo voy a leerlo, espérese. Voy a reformularte, voy a tomarte tu tiempo, no te preocupes. Reformularte la pregunta. Mira cómo está la pregunta. Colosenses 2:9 dice que en Jesús habita corporalmente, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Correcto? Entonces, te digo, basado en este versículo, si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es Jesús Dios manifestado en carne, o sea, el Padre.
¿sí o no? Según ese versículo. Ah, ya, ahora lo entendí. Ahora sí hizo bien la pregunta. Usted está diciendo si es Dios el Padre el que se manifestó en carne, no. ¿Por qué? Porque cuando habla de plenitud de la deidad, está hablando de toda la naturaleza que posee cada ser. Por eso dice toda la plenitud. ¿Por qué? Porque Pedro dice que seremos partícipe de la naturaleza divina. Entonces, por eso Pablo dice que en él habita toda la plenitud. Entonces, cuando comparamos una cosa con otra, en nosotros seremos partícipes. En nosotros no estará toda la plenitud de la deidad, como si está en el Hijo. Eso quiere decir que Él es completamente y totalmente divino, ya. Pero no es el Padre el que se manifestó, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, ¿quién se manifestó? El Hijo. Dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No dice, para esto se manifestó el Padre. Entonces, no es el Padre el que se manifestó. Esa fue la pregunta y esa es mi respuesta. Para terminar, para aprovechar el tiempo, porque me queda. Un minuto. Ya, para aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque el problema de ustedes que defienden una palabra greco-latina que es Dios, esa no es la palabra usada en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de Elohim. Ya, entonces ahí está el error de Uberrua y el suyo. Ya, así que esa sería mi respuesta. 30 segundos. ¿Quiere que pare o dejo que corra su tiempo, que termine ahí? No, déjelo ahí nomás. Bueno, vamos a aprovechar para saludar aquí a los que se encuentran en plataforma en YouTube. Bueno, Lupillo, que se encuentra por allí, y bueno, algunas personas que también están detrás observando lo que está aconteciendo acá. Que sean todos bienvenidos y a la vez bendecidos por este espacio donde estamos compartiendo, haciendo preguntas y interactuando con respecto a esto de, bueno, termina el tiempo aquí el estimado. Ok, vamos a parar aquí. Ok, voy con la respuesta, o más que todo la refutación para el señor Ricardo Gutiérrez, que él cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Dios y Padre son dos personas que están completamente separadas y una de la otra. Voy con mi tiempo aquí. Voy aquí. Ok. Ya le expliqué que es imposible que a Dios se pueda dividir o partir en trocitos. Es imposible por cuanto Él es único, solo y absoluto. Y Él es el primero y es el último. No se puede dividir, no se puede separar y menos en persona. Ahora, cuando le hago la pregunta al estimado Ricardo Gutiérrez, si en Colosenses 2.9, ya que en él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de Dios, le pregunto que si es Dios manifestado en carne. Dice que no es el Padre que se manifestó en carne, sino que fue la segunda persona, Hijo, el segundo ser divino que él tiene, cosa que es completamente desfasada y alejada de la palabra de Dios, de la Biblia, porque la Biblia resume y enseña que en él, o sea, en Jesús, habita todo lo que es Dios, la plenitud, dice la plenitud y todo, o sea, no hay nada por fuera, no queda un poquito de Dios por fuera de Jesús, o sea, que si se quiere ver al Padre, se tiene que ver en Jesús, si se quiere ver cualquier cosa de Dios solamente en Jesús, por cuanto en él habita corporalmente todo lo que es Dios, o sea, que el único Dios que es invisible se hace claramente visible en Jesús, Colosenses 1:15. Entonces, todas las prerrogativas, todos los títulos, todas las cosas que se le atribuyen a Dios, se le aplican adecuadamente a Jesús porque Él es Dios manifestado completamente en carne y no así una segunda persona divina, sino que Él es totalmente Dios manifestado como un ser humano al mundo. Dice que no fue el Padre, cosa que no es cierta. El Padre fue el que prometió venir él mismo, hacerse presente y salvarnos. Si no fuera el Padre que no vino a este mundo a salvarnos, entonces Dios nos mintió, nunca vino a salvarnos, estamos sin salvación, estamos perdidos, según el amigo Ricardo Gutiérrez. Pero tengo esta noticia para usted.
En el capítulo 9 de Isaías se dice claramente que ese es el Padre. Capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y dice que es el Padre eterno, el príncipe de paz. Todos los títulos aplicados a Dios se le aplican adecuadamente a su manifestación en carne en el mundo, ya que este que estamos aquí teniendo enfrente, en él habita corporalmente todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios habita corporalmente en Jesús. Y Jesús es Dios manifestado en una condición de hombre, completamente un ser humano. ¿De quiénes son los patriarcas? Romanos 9:5, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es no un segundo, una segunda persona divina, sino el cual es totalmente Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, su argumento carece de sustento y respaldo bíblico. Estimado Ricardo, lamentablemente no pudo usted demostrar y decir tal cosa que usted habló. La Biblia enseña tajantemente que Dios se manifestó en carne y es el Padre, ¿correcto? Bien, paro por aquí, paro mi tiempo y va el amigo Uber Rúa. El amigo, si usted, Uber, si quieres escoger a Ricardo o quieres venir conmigo, no hay problema. Tienes un minuto para formular tu pregunta y decir a quién se la vas a dirigir. Voy a hacer una pregunta a ti, Bernulfo, ya que en tu exposición dices muchas cosas, pero entonces quiero hacerte una pregunta. Es una pregunta muy sencilla, por favor. Para ti, dime cuál es la diferencia entre un adverbio y un adjetivo. Solo eso, para ti. Y si lo quieres buscar en internet, búscalo. ¿Cuál es la diferencia entre un adverbio y un adjetivo? Bueno, Uber, suponía que íbamos a tratar el tema de la pregunta, ¿ok? Si nos metemos ahorita mismo a tratar temas de la gramática, entonces abrimos una pestaña y entramos entonces lo que es adverbio y adjetivo, que es la conjunción del verbo, que son las demás aplicaciones de la gramática. Si quieren, entramos en ese tema. ¿Me explico? Ahora, si quieres también, abrimos una pestaña aquí. El tema, pero yo necesito que tú me respondas esa pregunta y te voy a mostrar que sí tiene relación. ¿La quieres responder o la quieres objetar? Tienes derecho a objetarla también. No la voy a objetar. Lo que pasa es que quiero familiarizarme con la pregunta, ya que no la tengo aquí en mis notas, pero sí, que puedo. Vamos a googlearlo aquí, no hay problema. Vamos a googlearlo. ¿Qué me dijiste? Un adverbio y un adjetivo. ¿Qué me dijiste? Sí, diferencia entre un adverbio y un adjetivo. Ok, diferencia. No, esto no es el problema, no vamos a complicarlo. Diferencia entre un adverbio, ¿cierto? Adverbio y un adjetivo, ¿cierto? Vamos a buscar la pregunta aquí, así ayudamos a la gente que no la tienen en el momento. Puede pasar, ¿eh? Adverbio y un adjetivo. Y un adjetivo. Ok, preguntémosle a Google. ¿Qué dice? Ok, dice, los adjetivos modifican el sustantivo. Lectura rápida, paseo tranquilo, mientras que los adverbios modifican el verbo. Leer rápidamente, pasear tranquilamente. ¿Alguien entendió? Eso es lo que nos dice aquí la Google. El adjetivo modifica el sustantivo. Lectura rápida, paseo tranquilo. Mientras que los adverbios modifican el verbo. ¿Correcto? Leer rápidamente, pasear tranquilamente. Bien, con esa explicación, Uber, puedes continuar con tu exposición. ¿Sabes? No, Adolfo, no estamos respondiendo. Yo soy el que te hice la pregunta, tú me estás contestando. Ya yo te me das respondí, tiempo para que yo contrarrefute tu pregunta. Ok, sí, amigo, mire, busqué en Google, aquí en Google, porque no tenía la pregunta, no la tenía aquí en la mente, entonces busqué aquí en Google, una ayuda que es muy fácil para todos. ¿Está bien? Listo, te respondí, Uber. Listo, muy bien. Gracias, Bernulfo. Tómame mi tiempo entonces para yo contrarrefutar. Bernulfo, mira, es una pregunta muy sencilla. Parece una pregunta tonta, una pregunta hasta sin relación con el tema. Pero ya te he demostrado, y en la vez pasada que te pregunté qué es un gerundio, te pregunté en gramática qué es un gerundio y te pregunté en hermenéutica qué es una ley de agencia, y tú no tienes ni idea. Entonces, cuando yo te pregunto qué es un adjetivo y qué es un adverbio, tú dices, no, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tú lees la Biblia
y la lee sin tener conocimiento de la gramática básica del idioma que nosotros hablamos. Entonces, cuando tú te vas a un texto y lees, porque solo Jehová es Dios, porque Jehová solo es Dios, entonces tú dices, mire, ahí está diciendo que es solo solito, sin compañía, indivisible y sin división de personas. Así es como usted entiende el adverbio o el adjetivo solo, ¿sí o no? Como no tiene claro las categorías gramaticales en castellano, entonces lo que quiere es imponerle a un texto bíblico sus sesgos, no lo que dice el texto. Por eso decimos que la Biblia hay que estudiarla y hay que leerla con el método gramático histórico, gramático histórico, o sea, la gramática y la historia en la Biblia, no lo que yo creo que el texto dice. Ahora, tú dices una cantidad de cosas, dice que Dios es indivisible, que Dios es uno porque es solo, y ese solo que es porque no hay otro ser con él en la divinidad. Te mostré el Salmo 110:1 y no asumes ese texto. Entonces, ¿con quién está hablando Jehová? Si es Jehová solo, ¿cuál es el Señor al que le está diciendo siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos? Pues él se habla solo, ustedes no tienen ninguna vergüenza. Ustedes ya dicen, él se autoenvió, él se autooyó, él se autohabló, él se auto... ¿Cierto? Y eso lo dicen sin ninguna vergüenza y está bien, tienen que decir eso porque es la única manera de estar de acuerdo con su doctrina. Cuando la Biblia dice que Jehová es uno, Jehová es Ejad. Según el Shema de Israel, Jehová es Ejad, no es uno solo, es una unidad perfecta, y eso nos lo enseñó el Señor Yeshua en Juan 17. Es una Ejad. Entonces tú dices que no, que es solo refiriéndose a que no hay otra persona con él. Entonces el Señor Yeshua nos mintió cuando él en Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame con esta gloria que tuve contigo. Oiga, contigo. Si Dios es solo en la eternidad, él está solo, solito, entonces, ¿con quién estaba Jesús antes de que el mundo fuese? Miren que es que hay una cantidad de contradicciones, pero como esos textos les ponen una disonancia cognitiva y no los estudian bien. Entonces, Bernulfo, primero aprende un poquito de gramática castellana para que aprendas a leer la Biblia. Ya te demostré tu ignorancia y tu falta de conocimiento en gramática, y por eso es que vienes a enseñar cosas que no son bíblicas. Cuando la Biblia dice que Jehová es único, y se está comparando siempre con los dioses, con el politeísmo ambiental. Nunca se está comparando intrínsecamente con él. Ahora, cuando la Biblia dice en Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud, no dice la plenitud de Dios o de Dios Padre. Mire que ya evitan usar mucho la expresión Dios Padre, no Dios en general. Mientras que Pablo utiliza por lo menos 12 veces en su carta la expresión bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen que manejar la ambigüedad de evitar hablar de Dios Padre, porque como para ellos es la misma persona, eso los mete en una contradicción. Entonces, Bernulfo, aprende un poquito de gramática para poder venir a darte las de maestro de la Biblia, porque es que no entiendes realmente cuando lees la Biblia. Entonces, primero aprende un poquito de gramática y después trata de hacer teología, porque estás haciendo todo lo contrario. Vienes a darte las de maestro de teología y no conoces ni siquiera el idioma en el que hablas o el idioma en el que lees la Biblia. Y por eso dices tonterías, Bernulfo. Bueno, excelente. Aquí estuvo la participación del amigo Uber Rúa. Obviamente, no, en él siempre tenemos que esperar eso. Siempre encontramos el vulgarismo en su lenguaje, en su compartir. Es muy típico del estimado Uber Rúa. No hay argumentación donde él no use el vulgarismo. Pero bien, bastante interesante que el amigo Uber Rúa, voy a buscar aquí, voy a poner mi tiempo para refutarle 3 minutos a partir de ya y luego hago mi pregunta. Bastante interesante que el amigo Uber Rúa inste a la gente, a todo el mundo aquí, óigame, no usen la Biblia, primero tienen que usar la gramática. Ok, si vas a usar la gramática, ¿dónde la vas a aplicar si no puedes usar la Biblia? No. Primero tienen que usar la gramática, primero que todo. Si no tienes contexto, ¿dónde vas a aplicar la gramática si estás impidiendo que la gente use la Biblia? La gramática funciona sobre exactamente lo que vamos a estudiar, porque es un género que se tiene que aplicar a diferentes partes de la vida. En este caso estamos hablando de la palabra de Dios, vas a usar la gramática para revisar, porque es una herramienta que te va a ayudar a comprender mejor la palabra de Dios. Entonces no me vengas aquí a señalar de que soy un desconocido, un ignorante con respecto a la gramática, que no sé ni siquiera expresarme, ni conozco los adverbios, ni todo lo que es en nuestra lengua. Entonces, estamos hablando de lo que es la demostración bíblica
bíblica de que existe un solo y único Dios. Usted no ha podido demostrar que tiene un Dios en la Biblia, un Dios dividido, un Dios partido en pedacitos y compuesto de personas. Esto no lo dice. Ahora saca el Ejad y dice que es unidad compuesta, pero resulta que esto solamente está en la retórica, en el lenguaje, en la verborrea del señor Uber Rúa, que saca el Ejad y dice que es unidad compuesta. ¿Unidad compuesta de qué, señor Uber? ¿Unidad compuesta de qué? ¿De qué? Dios no es unidad compuesta. Dios es exactamente completo porque Él no está dividido en partes. ¿Está bien? Ok. Voy a hacerle mi pregunta al estimado Uber Rúa. Aprovecho para saludar a toda la gente por acá, los que están en plataforma, que el Señor los bendiga grandemente. Mi pregunta para el señor Uber Rúa, exactamente, va igual que la que le hice al señor Ricardo Gutiérrez, que quedó completamente estrellado porque no pudo mostrar nada. Uber, voy con Colosenses 2.9. Voy con Colosenses 2.9. Si la palabra de Dios dice, mira, aquí puedes aplicar toda la gramática y todos los principios de la hermenéutica, la homilética, todo lo puedes aplicar aquí. Todo. Te voy a dar todas las herramientas de lo que es el esfuerzo teológico que hay que hacer todos los días para entender la palabra de Dios. Te voy a dar toda esa opción que la use. Correcto, en Colosenses 2.9. Ahí quiero que me responda. ¿Sí? Habita corporalmente en Jesús todo lo que es Dios, ¿sí o no? Toma tu tiempo, 3 minutos para que... Ok, para que exponga sobre eso. 3 minutos te voy a dar, dale. Mire cómo tiene que cambiar los términos, tiene que torcer lo que la Biblia dice para poder acomodar su sesgo. El texto de Colosenses 2.9 no dice que en él habita todo lo que es Dios, dice que en él habita la plenitud de la deidad. Y la deidad, esa palabra es naturaleza divina. Hay 3 palabritas para que las estudie Bernulfo. Está la palabra theos, que es Dios, la palabra teites, que es divino, y la palabra theiotes. Esa es la que aparece en Colosenses 2.9. Theiotes, y se traduce como naturaleza divina, no como persona o como lo que es el Padre, que eso es como usted lo entiende. No, nada que ver. Una cosa es que Jesús en él habite corporalmente, o sea, en su cuerpo estuvo la naturaleza divina, no el Padre, como cree usted cuando dice que Dios estaba en Cristo, y ya se lo demostré que no es que Dios estaba dentro de Cristo, que eso es una agencia, y usted cree que una agencia es una sucursal, un almacén de carros o no sé qué. ¿Sí se da cuenta? Dice, en él habita corporalmente, o sea, en el cuerpo del Mesías está la naturaleza, por eso Jesús es Dios por naturaleza, no por personalidad, no porque él es la persona del Padre, y no porque es de la misma naturaleza. Lo mismo nos dice Hebreos 1:3, que él es la imagen misma de su sustancia, ahí es de su hipóstasis, de su naturaleza. Jesús es de la misma naturaleza del Padre, pero no es la misma persona del Padre. Ahora, si tenemos tiempo para otra pregunta, me gustaría que me respondiera a esta pregunta. Usted dice que Dios es indivisible en personas. Entonces, para usted, reconoce que Dios es persona. Entonces, el Padre es una persona y el Hijo es una persona, diferentes, autónomas la una de la otra, o son la misma persona. Y si son la misma persona, son la misma persona divina o la misma persona humana. Mire que eso lo mete usted en un problema, Bernulfo. Entonces, cuando Colosenses 2.9 dice que en él, en el Mesías, en el Hijo de Dios, en Jehová Salvador, habita la plenitud de la theiotes, de la naturaleza, no de lo que es Dios o de lo que es el Padre, o que habita la plenitud del Padre. No, tiene que entender esas 3 palabritas en griego, Bernulfo: teos, teites y theiotes. Dios, divinidad, y deidad como naturaleza divina. Por eso el mismo Señor Yeshua dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno, y ese uno somos lo mismo, somos de la misma naturaleza, no es uno en unipersonalidad como ustedes se imaginan y como malinterpretan ese texto, como malinterpretan todos los demás textos. Ese uno somos lo mismo. Ahora usted dice que el ejad no es pluralidad. Entiende primero el ejad matrimonial, Bernulfo. Tú y tu esposa, supongo que eres casado, tú y tu esposa son la misma y única persona. Sin embargo, la Biblia dice que son un ejad. Entonces son ejad porque son una misma y única persona, o porque son una unidad, o porque son una individualidad. Espero que me respondas eso en tu contrarrefutación. Si el ejad bíblico
y lo entendemos. Para entender el ejad en Jehová hay que entender el ejad matrimonial, hay que entender el ejad del Señor Yeshua y de la iglesia. Dice que como Jesús, siendo la cabeza y el cuerpo, pero son uno en persona, son uno en individualidad o son uno en unidad, Bernulfo. Pero que hay una cantidad de términos que tú los malentiendes, que tú los malinterpretas y haces un enredo para sostener un sesgo doctrinal que niega al Hijo de Dios. Ahora, tú dices que el texto de Isaías 46 dice: ¿con qué me compararéis? Y ustedes son los que comparan a Dios, Bernulfo. Tenía un amigo unicitario que mantenía comparando a Dios con el diablo. Me mandaba el texto de Apocalipsis donde el diablo se dice que es Satanás, que es el dragón, que es... Mire que así como es, tiene 3 nombres, pero es el mismo diablo. Mire, son ustedes los que comparan a Dios con el diablo, comparan a Dios con Chespirito. Mire que así como Chespirito son varios personajes, pero es una sola persona. Ustedes son los que comparan a Dios con cosas absurdas. Ahora, enfrente el Salmo 110. Le estoy diciendo, mire que el mismo Señor Jesucristo, según usted, enseña politeísmo. Enfrente el Salmo 110, ahí está Jehová. ¿O quién es ese Jehová que está hablando? O se está hablando él solo. Le está diciendo al Señor. Y el mismo Señor Yeshua enseña politeísmo diciendo que ahí está el pajarito. Según usted, el Espíritu Santo, pero usted es un pajarito. Está el pajarito inspirando a David y por eso lo llama Señor. Termino con esto, Bernulfo, porque tú a veces, por las cosas que yo digo, tú te sientes ofendido. Una cosa es una ofensa, una cosa es una falacia ad hominem y otra cosa es un insulto. Uno puede ser una falacia ad hominem, pero la falacia ad hominem no siempre es una mentira. Tú me puedes decir a mí, esto sí es un viejo gordo, y es verdad, yo soy un viejo gordo. Yo te puedo decir a ti, es que este Bernulfo sí es negro, y es verdad, tú eres negro. Una falacia puede ser ad hominem, pero no necesariamente es una mentira o un insulto. Pues cuando yo te digo que tú eres un bruto y un ignorante, puede ser una falacia ad hominem, pero creo que no estoy mintiendo. Continúa, Bernulfo. Ok, 2 minutos te tomaste. 2 minutos, o sea que yo voy a tomar 5. 3 por reglamento, por regla, y 2 por abuso que usted hizo. ¿Está bien? Bernulfo, Haber tú eres el que me abusado. estás tomando el tiempo. En ningún momento me dijiste que se terminaba mi tiempo. Está escuchando el timbre, la alarma. Si le está escuchando, Me porque hablas, me dices, yo estoy aquí todo emocionado hablando y refutándote, que me encanta refutarte, y tú me hablas, se te acabó el tiempo. Entonces, mira las estrategias tan infantiles que utilizas. Por favor, Bernulfo. Yo no te, oiga, para que no diga después, para que no esté llorando aquí, de que no, que es que no me dio el tiempo que es. Entonces, te dejé que vaya, te puse la alarma para que te dieras cuenta que había acabado el tiempo, pero tú quisiste. Entonces, está bien, dale, ahora yo tomo 5 minutos porque usted abusó de 2 minutos. ¿Está bien? Bueno. Bernulfo, no te acepto que me digas que yo abusé, porque tú no me avisaste, yo estoy aquí, me pusiste alarma, yo no vi alarma, no vi reloj, yo estaba esperando que me dijeras, bueno, se acabó tu tiempo. No quiere que vengas aquí a estar medio abusivo, listo. Las cosas como no eres son. una abusada. Ok, no abusaste, entonces exageraste, pues está bien. Porque si hay 3 minutos para que se mantenga en ese orden, pues, ok, no vamos a batallar con 2 minutos. Tú lo tomaste, yo voy a tomar aquí, voy con mis 5 minutos para refutar al señor Uberrúa lo que él argumentó. Exactamente yo le cité y le puse allí Colosenses 2:9 y quedé callado y le dije, argumenteme sobre eso. Ahora bien, el estimado dice que no, que ahí tengo que separar el término ser, divinidad, teototes y todo lo que él trata de presentar acá. Ahora mire, la Biblia es clara, aquí no hay que andar haciendo recovecos por acá. Simple y sencillamente lo que hay que mirar el versículo y creerlo tal cual como está. Lastimosamente, el amigo Rúa, como igual como todos los demás trinitarios, no creen a la palabra de Dios, no le creen a la Biblia. Porque si la Biblia me está diciendo claramente que en él habita, y lo puedo buscar en diferentes versiones, diferentes versiones, dice que en él habita la plenitud de la deidad, de la divinidad. Todos estos apelativos aplican al único ser Dios, la única persona Dios, el único Dios eterno, el Padre. Si tenemos solo un mismo Padre, Malaquías 2:10,
No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Si tenemos a este que nos creó y él mismo dijo que iba a estar presente, se sobreentiende que a él estar presente y ser Emmanuel, Dios con nosotros, está completamente como una persona humana en este mundo existencial entre los humanos. Emmanuel, Dios con los seres humanos, Dios con nosotros. No estaba con los ángeles porque todo el tiempo él está rodeado de ángeles. Está con los seres humanos, está con los hombres, está en la condición que estamos nosotros los hombres, como un ser humano. Dios manifestado en carne, porque en él habita, reside, vive toda la plenitud de Dios, de la divinidad. Y esta plenitud de la divinidad se conoce como la sustancia, como el ser, como la... ¿Qué es lo que dice usted? La sustancia, el ser, naturaleza divina. En él habita toda la naturaleza divina. ¿En quién es Jesús? Al ser Jesús la persona aquí en el mundo, Cristo, Cristo es la manifestación del invisible. El que se hace visible es el Padre, por cuanto el niño que nació, el Hijo que se nos dio, es el Padre eterno, el príncipe de paz. Lástima que usted no crea la palabra de Dios porque saldría de su error si lo creyera. Lo interesante es que dice la Escritura que al ser él la imagen y el resplandor de su gloria, porque no hay dos glorias ni tres glorias, no hay tres centros de conciencia ni tres voluntades, hay solo un único y solo Dios. Al ser él su única sustancia y el resplandor de su gloria, es él el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque en él, en quien en Cristo habita corporalmente toda la sustancia, todo el ser, toda la naturaleza divina. Todo eso habita en él. Todo lo que es Dios habita exactamente corporalmente aquí en el mundo, corporalmente, o sea, en un cuerpo, en un ser humano, una persona. Esta persona que está aquí en el mundo es el Padre con nosotros. Entonces Jesús es la plenitud de la deidad, o sea, el único Dios invisible encarnado. Y el apóstol Pablo lo deja claro cuando levanta su voz en la primera carta que le escribe a Timoteo. Levanta su voz y dice que es indiscutible, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, 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 la única naturaleza divina, el único ser divino, la única sustancia divina, llámele como usted le quiera llamar, el único Dios, se dejó ver, se mostró, se manifestó en que en carne, no en otra cosa, estimado Uber, no en otra cosa. Dios se evidenció, se dejó ver en una condición humana, en carne. Eso lo dice el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo 3:16. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, pero este invisible, inmortal Dios se hace manifiesto al mundo en una condición humana. ¿Para qué? Para que pudiese afectarle la muerte, las condiciones humanas, pudiesen afectarle en esa condición de hombre, como una persona real con nosotros, porque es Dios estando con nosotros, estando en la condición de hombre, es que estas cosas operan en él, aquí en la tierra. ¿Está bien, estimado? Ok, aquí paré mi tiempo. Listo, mis estimados. Vamos a descartar acá. La pregunta original de este compartir, alguien me está presentando por acá en ver. Ok, la pregunta de este compartir, y yo agradezco tanto a Ricardo como a Uber con todas sus cosas que ya yo sé que me tengo que esperar cualquier cosa con Uber, desde un lenguaje ofensivo y una actitud que ataca y todo eso, pero bueno, él dice es así, yo soy así, pero bien, no hay problema, vamos a aceptar a Uber porque a mí me interesa mucho exactamente llevarlo al conocimiento de la verdad y yo sé de que Dios va a operar en él, va a trabajar en él, Dios le va a ayudar porque cada vez que debatimos, cada vez que nos enfrentamos así, Dios le deja a Uber en su mente y corazón una semillita que está trabajando en él.
Yo Al sé que tú contrario, estás Rodolfo, cada vez que hablo contigo me convenzo más del Dios, absurdo que es la unicidad. Que la verdad. Dios, mire, Uber, si había alguien que defendía lo que usted hoy cree, es este que tiene aquí enfrente. Yo defendía la Trinidad a capa y espada. Pero bien, aquí Rodolfo, venga, estamos venga, para porque vamos a terminar, tener una demuéstrame pues que ahí experiencia. en Colosenses 2:9 dice que habita la Espérese, plenitud del Padre. Muéstrame, usted quiere mostrar que ahí habita la plenitud del Padre. Muéstrame por otro texto donde diga que ahí habita la plenitud del Padre, así tal cual. ¿Tiene un texto donde usted pueda sustentar esa afirmación? te di exactamente Isaías 9:6, porque se le llama Padre. Eres el Padre, ese niño es el Padre. Ok, por acá el Bueno, y si ese amigo, el niño es el Padre, amigo, entonces ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo de ese niño? permítame, Si ese niño es el permítame, Padre, entonces ¿quién es el Hijo de ese niño, aquí está Bernulfo? Concilio Internacional de Río. Rodrigo Viarco, llegó Rodrigo Viarco por acá, Uber, llegó Rodrigo Viarco. Rodrigo, si quieres ingresar, pasa, yo mandé el stream ahí al grupo que tengo de ustedes, por eso le llegó a Uber, le llegó a Ricardo. Entonces, si quieres entrar, pasa por acá. Bernulfo, Entonces, respóndame pues, si Jesús es el Padre eterno y es Padre eterno ahí, entonces ¿quién es el Hijo de ese niño eh, Jesús? disculpa, ya te voy a responder. No quiero ignorar a Ricardo, es una mala educación. Ricardo, por favor, habla un poco porque me agarré con Uber por acá. Entonces, abre tu Es que micrófono y aporta. mi pregunta sería si va a ser solamente una pregunta o vamos a hacer otra más, o dos, tres, ¿cuántas No, van a ser? no, vamos a dejarlo aquí con esta sola pregunta que estuvo bastante interesante y yo estaré enviándoles para otro segmento. Creo que mañana estaremos teniendo otra pregunta casi relacionada a lo mismo, casi parecida, pero no es igual. Entonces, para que afilen su machete, Uber, afila tu machete, para que preparen su armamento, el mejor arsenal y podamos darnos cita acá mañana. Yo les estaré compartiendo el link para que ingresemos aquí y nuevamente vamos a comentar algunas cosas con respecto exactamente a este único Dios. Ustedes dicen, no, no es único. Yo digo, es único por la Biblia. ¿Está bien? Por eso, Bernulfo, la pregunta, si me va a invitar mañana, invíteme, pero entonces la pregunta que tiene que responder y me tiene que mostrar si es un único Dios en tres manifestaciones, en tres modos, en tres roles, o único, porque la Biblia, entonces, ¿qué es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para usted. Si no son realidades personales, ¿qué son, Bernulfo? Ahora, yo mantengo el machete afilado, invíteme, porque me gusta mucho venir a refutarlos. Mire que para mí es muy divertido. Yo me río y me divierto mucho escuchando lo que Bernulfo o lo que los modalistas enseñan, porque es que dicen unas contradicciones muy divertidas, muy, muy, muy cómicas. Y a mí me encanta reírme. Eso sí tengo yo que soy de muy buen humor. Bueno, Entonces, Bernulfo, mañana respondamos esa pregunta. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos, tres roles, tres manifestaciones, y muéstreme entonces bíblicamente donde dice que el que se manifestó en carne fue el Padre. Necesito un texto. el O sea, Padre. usted tiene como caballito de batalla 1 Timoteo 3:16. Ahora, muéstreme otro texto donde diga que fue el Padre el invisible el que se hizo visible. Porque si no, Listo. entonces tiene Está como bien. mentiroso y se contradice a Pablo. Porque Pablo dice que al Padre ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Mire que ustedes ya están evitando la palabra Padre. No, solo Dios, pero ese Dios es el único Padre. Ya le mostré. Y no asume el Salmo 110:1 con la explicación que da el Señor Jesús en Mateo 22:41 en adelante. Pilas pues. Bien, Mañana perfecto. respondemos esa Ok, pregunta. Me invita. listo. Ok, perfecto. Bueno, estimados amigos y oyentes, hemos tenido aquí un esgrima bíblico interesantísimo entre el amigo Ricardo Gutiérrez, el amigo Berrúa. Y bueno, vamos a dejar esta pestaña abierta, vamos a dejarlo aquí, este paréntesis abierto, o sea, cerrado todavía, porque esto está poniéndose mejor cada momento. Bueno, voy a darle un minuto para que sea bien Uber o que Ricardo puedan saludar al público. Un minuto para que se despidan sin hacer alusión pues a lo que ya hablamos, ni tampoco ningún ataque, solamente para considerar al público y reconocer que han sacado su tiempo para estar acá viéndonos a nosotros, compartir esto hacia el público, mi estimado, y nos despedimos. Yo, como Uber Rua dejó una pregunta, me gustaría dejar una pregunta yo también. ¿Se puede? Claro, dele. Ya, mi pregunta sería en Génesis 17:1 y Éxodo 6:3, si al Padre nadie lo ha visto y eso nadie lo puede negar, ¿quién sería este todopoderoso que habló con Abraham y Moisés? Esa pregunta no me la pudo responder
Joaquín Urrutia. Todavía lo estoy esperando. Esa pregunta le dejaría a usted. Listo. Bueno, mis estimados, mire, no tengo aquí con qué anotar, no tengo con qué anotar, pero sería bueno que usted la tenga allí y mañana podamos formularla. Yo también voy a hacer mi pregunta, pero mañana nos vemos por acá, Dios mediante eso. Yo les envío el enlace, sí va a ser en la tarde que es el tiempo que podemos sacar para esto. Y veamos aquí en el canal Invito Bíblico Pentecostal esas preguntas. Listo, entonces, si ya te despediste, gracias Ricardo por haber sacado este Me despido tiempo. entonces, me despido algo cortito. Me despido, Ricardo Gutiérrez. Gracias a usted, a Uber Rua. Bendiciones a los que vean el video, lo estén viendo y lo vean más adelante. Ese sería soy de Chile, Santiago de Chile. Perfecto. Bueno, damos gracias a Dios por tener por acá a Ricardo que sacó su tiempito, casi una hora y media para estar con nosotros aquí. Bueno, Uber, suéltala porque te toca a ti, un minuto. No, Arnulfo, gracias por la invitación. Como te digo, a mí es muy divertido cada que tengo la oportunidad de conversar y de refutar a los modalistas porque dicen unas cosas que realmente generan mucha hilaridad, mucha risa y eso me parece a mí muy divertido. Gracias, invíteme, seguimos conversando. Bueno, no sé si esto tiene que ver pero entonces me gustaría también plantearle algo a Ricardo. Ricardo me ha pedido que hagamos un debate. Yo no he querido aceptarle un debate a Ricardo, pero si alguna vez le acepto un debate a Ricardo, tendríamos que debatir sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, Ricardo. Usted dice que el Señor Jesús es el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo me explica usted, sin caer en modalismo, sin creer en lo mismo que cree Bernulfo, que el Espíritu Santo es el mismo Señor Yeshua por la blasfemia del Espíritu Santo? Entonces eso lo tenemos ahí planteado para una próxima. Muchas gracias, que Jehová Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, al que Bernulfo niega, los bendiga. El que tiene ojos como llama de fuego, el Hijo de Dios. Bueno, público, ese es el personaje de Uber Rúa. Él siempre sale, termina o entra, como dicen por ahí, o en la salida o en la entrada, pero él siempre deja su reseña. Por acá, bueno, Uber, gracias a ti, gracias Ricardo. Por ahí estuvo el Concilio Internacional de Agua Viva, Rodrigo Viarco. Sería bueno que por acá, Rodrigo, no tenga miedo, por acá nos mordemos, no se asuste cuando ve el link, entre, no entre, por acá esto es compartir. Entonces, así ventilamos nuestras diferencias. ¿Ok? Yo voy a seguir enviando el link. Ahí tengo un grupito, una difusión donde los tengo ustedes, los trinitarios, y les hago llegar el link para que ingresen. Algunos pues no lo hacen, pero gracias a los que pueden ingresar y podemos ventilar estas diferencias sin caer exactamente en lo más bajo de la denigración o lo más bajo de la falta de respeto, sino manteniendo siempre la moderación para que realmente lo que estamos compartiendo se entienda y alguien pueda ser edificado. Estos contenidos o este compartir es para que alguien pueda sacar una conclusión que le ayude exactamente a mejorar su condición y relación con Dios. Sin más, les doy las gracias, que Dios les bendiga, y este es su canal Invito Bíblico Pentecostal. Bernulfo Ballesteros ha compartido con ustedes. Me despido y será hasta una nueva ocasión que el Señor Jesús nos regale. Hasta la próxima.